La torre del guardabosques. Las reglas del bosque antiguo. Jorge siempre pensó que los trabajos peligrosos eran los que tenían malas condiciones, jefes abusivos o lugares donde la gente no quería ir. Nunca imaginó que el trabajo más peligroso de su vida sería uno donde la única persona que podía salvarlo era él mismo. Todo comenzó con una publicación que encontró una madrugada mientras navegaba por una página de empleos. El anuncio era sencillo. No tenía fotografías llamativas, ni una descripción exagerada. Solo decía: se busca guardabosques para torre de vigilancia contra incendios. Bosque Nacional de Oregón. Trabajo solitario. Excelente paga. Alojamiento incluido. Jorge se quedó mirando la pantalla. La paga era casi el doble de lo que ganaba en su empleo anterior. Después de meses buscando algo mejor, aquello parecía una oportunidad perfecta. Pero había algo extraño. Al final de la publicación aparecía una sección titulada Requisitos especiales del puesto. Jorge pensó que serían cosas normales: conocer primeros auxilios, saber usar radios, tener experiencia en incendios forestales. Pero lo que leyó hizo que frunciera el ceño. Regla número 1. Nunca abandone la torre después del anochecer. Jorge soltó una pequeña risa. Seguramente para evitar accidentes, pensó. Siguió leyendo. Regla número 2. Si escucha a alguien pidiendo ayuda desde el bosque durante la noche, no responda. Ahí dejó de parecerle tan normal. Bajó un poco más. Regla número 3. Si ve luces entre los árboles, apague las luces de la torre y espere hasta que desaparezcan. Regla número 4. Nunca permita que nadie suba a la torre después de las 11 de la noche. Regla número 5. Si encuentra huellas alrededor de la torre, no intente seguirlas. Jorge se quedó unos segundos en silencio. Parecía una broma, una especie de prueba para asustar candidatos. Pero abajo había un número telefónico. Llamó. Una voz anciana respondió. ¿Es por el puesto de la torre? Sí. Vi algunas reglas bastante raras. Hubo un silencio demasiado largo. Si esas reglas le parecen raras, significa que todavía no entiende por qué existen. Jorge pensó que era una broma. ¿Entonces son obligatorias? La voz respondió: son la razón por la que algunos hombres regresan a casa. Y después colgó. 3 días después, Jorge llegó al bosque. El camino parecía no terminar nunca. La carretera de grava se internaba entre árboles gigantescos cubiertos de musgo. Árboles tan viejos que parecían haber visto pasar generaciones completas de personas. El conductor que lo llevó hasta el punto más cercano apenas hablaba. Cuando llegaron al sendero donde Jorge debía continuar caminando hacia la torre, el hombre bajó sus cosas y miró hacia el bosque. ¿Usted es el nuevo? Sí. El hombre negó lentamente. Espero que sea más inteligente que los últimos. Jorge sonrió. ¿Qué les pasó? El conductor tardó en responder. Uno salió a buscar algo que lo llamó por su nombre. Jorge dejó de sonreír. ¿Algo? El hombre miró los árboles. Eso dije. Y sin despedirse, subió al vehículo y se fue. Jorge quedó solo. Frente a él estaba el sendero, un camino oscuro entre árboles enormes. Al fondo, casi escondida entre las ramas, podía verse la torre, una estructura de madera vieja que sobresalía por encima del bosque. Parecía más una reliquia que un lugar de trabajo. La torre tenía 4 niveles. Abajo estaba la entrada. En el segundo piso había una pequeña cocina y una cama. En el tercero estaba la oficina con radios, mapas y ventanas que permitían observar kilómetros de bosque. Y arriba estaba la plataforma de vigilancia. Desde ahí, Jorge podía ver un mar infinito de árboles. Pero algo le llamó la atención.
El bosque no era completamente normal. En algunas zonas, los árboles crecían formando círculos perfectos, como si algo debajo de la tierra hubiera obligado a la naturaleza a acomodarse alrededor. Jorge pasó la primera tarde organizando sus cosas. Encontró un viejo cuaderno en un cajón. La portada decía: Registro de Vigilancia, Torre 17. Era de los antiguos guardabosques. Abrió la primera página. El primer reporte decía: Día 1. El bosque parece tranquilo. Pasó varias páginas. Día 14. Escuché pasos alrededor de la torre. Día 19. Las huellas no pertenecen a ningún animal conocido. Día 27. Algo golpeó la puerta durante 3 horas. No abrí. Jorge tragó saliva. Siguió leyendo. La última página estaba escrita con una letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que aceptaste este trabajo. No cometas mi error. Abajo había una frase: el bosque no está vacío, solo estaba esperando que alguien volviera a vivir aquí. La primera noche, Jorge intentó convencerse de que todo era exageración. Cenó, revisó la radio y se acostó. A las 2:13 de la madrugada despertó por un sonido. 3 golpes, lentos, secos, en la puerta principal. Jorge se quedó inmóvil. Recordó la regla número 4. Nunca permitir que nadie suba después de las 11. Otro golpe, más fuerte. Luego una voz. Jorge. Su sangre se congeló. Era una voz humana, pero venía de afuera. Jorge, abre. Se levantó lentamente. Caminó hasta la escalera. Su mano llegó cerca de la puerta, pero recordó la regla número 2. Si alguien pide ayuda desde el bosque durante la noche, no respondas. Entonces, escuchó algo que nunca olvidaría. La voz cambió. Ya no sonaba como una persona, sonaba como muchas voces, hablando al mismo tiempo. Sabemos que estás ahí. Jorge retrocedió, y entonces algo raspó la madera de la puerta, lentamente, como una garra. La mañana llegó. Jorge no había dormido. Cuando salió a revisar, no había nadie, pero alrededor de la torre había huellas. No eran de animal, eran demasiado grandes. Parecían pies humanos, pero con demasiados dedos. Jorge recordó la regla número 5, no seguirlas. Así que volvió adentro. Ese día revisó los archivos viejos. Encontró mapas antiguos del bosque, mucho más antiguos que la torre, y descubrió algo inquietante. Antes de que existiera la torre, antes incluso de que esa zona fuera declarada bosque protegido, ya había registros de personas desaparecidas, exploradores, leñadores, guardabosques, todos con algo en común. Todos habían pasado una noche cerca del mismo lugar, la Torre 17. Con los días, Jorge comenzó a notar patrones. Los animales nunca se acercaban. Los pájaros dejaban de cantar alrededor de la torre. Y algunas noches veía luces entre los árboles, pero no eran linternas. Eran puntos blancos que se movían lentamente entre los troncos, como si algo enorme caminara llevando estrellas dentro del bosque. Cada vez que aparecían, las luces de la torre comenzaban a parpadear, y Jorge apagaba todo. Como decía la regla, una noche, mientras esperaba en completa oscuridad, escuchó algo subir por las escaleras. Un paso, luego otro. La madera crujía. Alguien estaba subiendo, nivel por nivel. Jorge estaba en el 4.º piso. La única salida era bajar, pero aquello estaba subiendo. Llegó al 2.º piso, luego al 3.º. Jorge tomó la radio. Quiso pedir ayuda, pero escuchó una voz salir del aparato. No era la central, era su propia voz, grabada, diciendo: «No abras la puerta». Jorge quedó confundido, porque él nunca había dicho eso. Los pasos llegaron al último escalón, frente a la puerta de vigilancia. Silencio. Entonces alguien tocó. 3 golpes, igual que la primera noche, y una voz dijo:
Jorge, soy yo. Pero esta vez reconoció la voz. Era él mismo. La cosa afuera estaba usando su propia voz. Déjame entrar. Jorge miró por la ventana y vio algo imposible. Una figura idéntica a él estaba parada afuera, mirándolo desde la oscuridad. Pero detrás de esa figura había algo mucho más grande, algo alto como los árboles, algo que parecía estar hecho de raíces, huesos y sombra, algo que había estado ahí mucho antes de que existiera el bosque. Jorge entendió entonces por qué pagaban tanto. No era por vigilar incendios, era por vigilar aquello. La torre no protegía al bosque de los humanos, protegía a los humanos de lo que vivía dentro del bosque, y las reglas no eran para hacerlo sentir seguro, eran instrucciones para mantenerlo vivo. A la mañana siguiente, Jorge encontró algo nuevo escrito en el cuaderno, una página que antes no estaba. La letra era la misma del antiguo guardabosques. Decía: la criatura no puede entrar si no la invitas, no puede tocarte si no la sigues, no puede llevarte si no respondes. Abajo había una última línea: pero después de 7 noches, el bosque aprende tu nombre. Jorge llevaba 6 días en la torre. Esa noche era la 7ª, y cuando el sol desapareció, todo el bosque quedó en silencio. Ni viento, ni animales, nada. Entonces, la radio se encendió sola. Una voz susurró: Jorge. Y desde abajo, miles de voces respondieron: ya sabemos quién eres. Esa noche, Jorge entendió algo. La torre no estaba en medio del bosque. El bosque estaba alrededor de la torre, esperando, porque algunas cosas no viven dentro de los árboles. Algunas cosas son los árboles, y han estado ahí mucho antes de que el primer humano pisara esa tierra.